Ya estamos de regreso en Estado Nacional. Le damos la bienvenida a nuestro invitado de hoy, el coordinador de la campaña del expresidente Sebastián Piñera, Andrés Chadwick. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes, muy amable. Nos enteramos en la mañana que el expresidente anda en Chañaral. Sí. ¿Por qué? Partió temprano hoy día a Chañaral, a Atacama, fundamentalmente por dos razones. Uno, a poder estar y solidarizar, y creo que seguramente ustedes ya lo habrán hecho al inicio del programa. No lo hicimos. No lo hicimos, vale la pena hacerlo ahora entonces. Solidarizar con miles de familias, hay más de 12.000 personas que están aisladas, más de 2.000 personas damnificadas, 2.000 familias, cerca de 2.000 personas que están albergadas. Hay una situación realmente muy extrema y de mucho dolor. Y creo que entre todos, y lo interpreto a todos sin duda, un saludo cariñoso a todas las personas de Atacama y de la región de Coquimbo. El presidente fue a estar con ellos, a solidarizar con ellos y también a algo que a él le interesaba. Y ya hemos tenido dos fenómenos similares en Atacama y él quería conocer, ver qué es lo que, por qué se está ocurriendo, qué cosas se pueden hacer, qué problemas, escuchar a la gente, cómo eso se puede remediar, cómo el día de mañana poder tener una política de Estado, ahora, una política país. ¿es oportuno hacerlo cuando la emergencia todavía continúa? ¿No se puede confundir esto con un gesto de oportunismo político? Siempre existen esas situaciones, pero lo importante es poder superar y estar más allá de lo que se pueda decir que va en este momento. Va en este momento, ¿por qué? Porque en este momento se produjo la tragedia, en este momento se produjo el desastre que se está viviendo de la naturaleza allá en Chañaral, y este es el momento en que uno puede escuchar bien a la gente, acompañarla y conocer bien por qué ocurren las cosas. Porque si vamos después y se va tarde, se pierde ya la posibilidad de poder tener la eminencia, el relato, el saber en terreno, claro, qué es lo que está ocurriendo. Pero en concreto, ¿cuál puede ser la ayuda de tener al expresidente Piñera en terreno en estos momentos para la gente de Chañaral? Primero, y siempre es importante, compartir el dolor. Y que un expresidente esté ahí es una motivación de salir adelante del dolor que se está sufriendo. Y segundo, que dado que él es candidato presidencial y podría ocupar el cargo de presidente de la República, saber qué está ocurriendo, saber cuál es el problema, estar ahí, porque la mejor forma de aprender para poder después desarrollar las obras que puedan mitigar estas situaciones está en el terreno. Ya, lo quiero llevar a otro tema. Primero le quiero preguntar si se puede hablar de plata. ¿O usted también considera que es de mal gusto hacerlo? Siempre ha sido de mal gusto cuando se habla en la familia, ¿cierto? Claro, así decían. Pero para un candidato. Nuestra madre, no es de mal gusto. Es cuando se trata de la transparencia, del cumplimiento de la ley, del evitar situaciones de conflicto de interés, cuando alguien aspira a un cargo público, presidente de la República, parlamentario. A mí estaba mirando algunos, hemos sido parlamentarios, senadores o diputados. Obviamente que tenemos que dar cumplimiento a la ley y protegernos, de acuerdo a lo que la ley señala, de cualquier situación de eventuales conflictos de interés. Y en ese sentido, ¿es relevante conocer el patrimonio exacto de Sebastián Piñera? Sin duda, y así se va a conocer. ¿Por qué no se ha hecho hasta ahora? Porque el presidente Piñera, y creo que ha sido una muy buena decisión, ha querido que exista total coherencia entre lo que se informa a los organismos oficiales y lo que se declara por él personalmente ante la opinión pública o a través de quienes hoy día estamos en la campaña presidencial. ¿Por qué eso? La ley obliga a hacer una declaración de patrimonio de intereses. Esa declaración de patrimonio de intereses, que hoy día es muy exhaustiva, debe ser entregada al CERVEL y a la Contraloría. El CERVEL tiene que hacer una revisión de esa declaración de patrimonio de intereses porque es requisito para la inscripción de la candidatura. Y mientras el CERVEL no se pronuncie, hemos creído que es prudente esperar ese pronunciamiento. El CERVEL puede hacer y tiene un plazo para pedir algunas rectificaciones, poder hacer algunas complementaciones, si así lo fuera. Y una vez que el CERVEL haya terminado ese procedimiento, que aún no lo ha hecho, nosotros esperábamos que eso pudiese haber terminado
el día viernes. Es mucha plata. Antes de ayer. O el CERVEL está con muchas declaraciones. Exacto, es probable. Ya, pero lo concreto, cualquiera de las dos son válidas. Lo concreto es así que cuando el CERVEL... Sí, a través del diario La Tercera conocíamos hace algunos días que la declaración de patrimonio de Sebastián Piñera era de $600 millones, cuando, de acuerdo al ranking de Forbes, que es prestigioso a nivel internacional, este alcanzaba $2.700 millones, es decir, es apenas un 20% de lo que Forbes había calculado. ¿Cómo se puede entender esa diferencia entre lo declarado y lo que conocíamos respecto a ese cálculo? Precisamente por eso nosotros, y el presidente Piñera tomó la decisión de esperar que la declaración patrimonial fuera pública, para evitar que existan cifras A, cifras B, cifras C. El diario La Tercera dio una información que es una información sin conocer la declaración patrimonial y de intereses del presidente. O sea, esa no es la declaración patrimonial. Ellos hacen una estimación sin conocerla. Una vez que conozcamos la declaración patrimonial y de intereses, se va a poder tener la cifra oficial que él ha señalado y declarado, y que, como se advirtió cuando se conoció la declaración de La Tercera, y precisamente para evitar estos números que van y vienen, que la declaración patrimonial de intereses, de acuerdo a la ley, y como lo han hecho todos los ministros, presidentes, parlamentarios que están obligados por ella, se hace de acuerdo, en el caso de los bienes raíces, de acuerdo a su tasación fiscal, y en el caso de las inversiones, de acuerdo al valor libro de las empresas. Y eso puede, obviamente, ser modificado después de acuerdo al valor económico, al valor comercial. Pero para tener bien claro, ¿la declaración de patrimonio va a ser más cercana a esos $2.700 millones que calcula Forbes? Para tenerlo muy claro, el presidente Piñera ha construido y desarrollado un patrimonio familiar. En ese patrimonio familiar participa él, participa su señora y participan sus hijos. Cada uno en la parte que ellos han hecho sus divisiones y sus cuotas correspondientes. El presidente Piñera estaba obligado por ley en la declaración patrimonial a establecer determinados bienes dentro de su declaración patrimonial de interés. Ha ido más allá de la ley por cuanto ha incluido más bienes que los exigidos por la ley en la declaración patrimonial. ¿Y eso despeja las dudas respecto al manejo de su patrimonio? Su señora Cecilia Morel, que no tenía obligación alguna de hacer declaración patrimonial de intereses, también ha hecho declaración patrimonial de intereses. El presidente Piñera se ha comprometido a hacer un fideicomiso ciego, obviamente de acuerdo a las exigencias legales con respecto a sus bienes en Chile. La ley solo lo obliga en relación a Chile, pero ha ido más allá de la ley. Sí. Y lo ha hecho también con los bienes que están en el extranjero. Pero Andrés, entendiendo de que ha ido Cecilia más Morel, allá de la un momento. ley. Sí, es que ir más allá de la ley, por Dios que es importante. Y Cecilia Morel, su señora, sin tener ninguna obligación, ha constituido fideicomiso sobre sus bienes en Chile y en el extranjero sin tener ninguna obligación legal. Y sus hijos, que ya no tienen ninguna exigencia ni obligación legal, además han constituido fideicomisos sobre sus bienes en Chile y han dado instrucciones para que cualquier situación de inversión que pueda tener un eventual conflicto de intereses no se termine o no se efectúe. Sí, entendiendo que cumplir con la ley es fundamental, pero independiente de que se vaya más allá de la ley, mucho más allá de la ley, como usted dice. Desde el punto de vista político, le quiero preguntar, ¿usted considera que se han despejado las dudas respecto a la separación de los negocios y la política en el caso de Sebastián Piñera con el anuncio que hizo hace algunos días? Andrea, para cualquier persona de buena fe que quiere evaluar seria y responsablemente una materia que yo los vi conversando anteriormente, una parte que todos consideran que es muy significativa, cualquier persona de buena fe, cualquier persona que quiere ver seria y objetivamente lo que ha hecho el presidente Piñera, hoy día se recoge por distintos analistas en los medios de comunicación de distintos sectores políticos que han visto que existe un compromiso muy profundo con la transparencia, con evitar situaciones de conflicto de interés y con poder ejercer la presidencia de la República como él lo ha hecho y lo quiere volver a hacer, con total prescindencia del interés privado y solo orientado al interés público. Abremos la conversación a nuestro panel. Francisco Vidal, ahí que hace rato tiene ganas de hacer una pregunta. Que van así con ganas, pero bueno. ¿Qué significa eso, Francisco Vidal? En todos planos. Vamos a consultar. Primero, un reconocimiento que hace falta en política. Es de los políticos de derecha que yo respeto. Me tocó ser ministro, como ustedes saben, y además lo vi actuando en el Parlamento seriamente.
eras de la dupla con Espina cuando cerramos las reformas constitucionales del 2005. Ya se había oído insulsa la moneda, yo lo reemplacé. Segundo, Muchas gracias. es un política de derecha que le creo porque ha tenido la autocrítica sincera en su sector. Tú reconociste los horrores de la dictadura militar en la violación de los derechos humanos. Dicho eso, pregunto lo siguiente, Andrés. A mí lo que me tiene preocupado en las propuestas que he leído y he escuchado del candidato del presidente Piñera es el tema tributario. Te voy a dar dos datos. Ustedes están proponiendo congelar, por así decirlo, la tasa de primera categoría a las empresas en el 24 o 25% que está hoy día. Una explicación para los televidentes. La reforma tributaria de nuestro gobierno es gradual. Y decía el otro día el tesorero general de la República, en su cuenta pública, que ya hemos recaudado 2 de los 3 puntos del producto, en su cuenta pública. Eso en plata más o menos son como 5.000 y fracción millones de dólares. Y queda por recaudar, al aplicarse la reforma en plenitud el próximo año, el total, o sea, como 2.000 más. Entonces, lo que a mí, de verdad, lo digo seriamente, ¿cómo existe esta propuesta de congelar en 25, además de integrar lo que hoy día está desintegrado, porque es una explicación técnica que no alcanzamos acá, cuando el déficit fiscal y los compromisos ya asumidos son sustantivos? No están financiados, ¿cierto? O sea, hay que financiarlo lo que viene. No están financiados, eso es. Entonces, y ahí para aprovechar una sola vez nomás, Andrea, esa es una duda que yo tengo. Financiados, pero con la reforma. Exactamente. Entonces, No es que no estén financiados. Tienes déficit ¿cómo estructural hacer, hoy día. No ¿cómo están hacer con restando 1/3 de la recaudación de la reforma? Dos políticas que para mí, esta es la segunda pregunta, una es la gratuidad, que ustedes han dicho que congelemos en el 50%, yo soy partidario de seguir hasta a lo menos el 70, el 80%, pero hay una que pasó como piolita y me averigüé, Andrés, mira, hasta hoy día, la reforma vocacional en el copago ha permitido que 290.000 familias, nunca hablamos de esto, tengan sus hijos en el colegio que ellos quieren, pero sin la obligación de copagar. Ya, pero vamos, Francisco, y al directo a la pregunta porque no estamos yendo por las ramas. La pregunta tiene que ver con reforma tributaria. Andrés Chadwick. ¿Qué pasa? Vamos primero. Sí. Francisco Vidal. Gracias, Francisco. La tributaria. Sí, gracias por tus expresiones. En el tema tributario hemos señalado dos situaciones. Uno, que se olvida, y es lo primero, que vamos a mantener la carga tributaria. Por lo tanto, eso significa que nosotros compartimos que la recaudación tributaria que el país hoy día tiene y que se llama la carga tributaria, tenemos que mantenerla. En eso no hay variación. La forma de mantenerla puede ser con terminando evasiones, terminando elusiones, ver algún otro tipo de cargas que tributaria. En segundo lugar, hemos dicho que vamos a aspirar a algo que hoy día prácticamente pasa a ser una regla dentro del mundo, en Europa, acabamos de ver la elección de Macron, que es a ir a una tasa promedio del impuesto de primera categoría, el impuesto a las empresas, que sea igual al promedio de la OECD. Eso 25. Pero manteniendo la carga. Tercer punto, Pancho, nosotros tenemos mucha confianza y creemos tener la capacidad para lograrlo, que es volver y lograr hacer crecer este país. Te doy una cifra. 2 puntos más de crecimiento en un periodo de 4 años de gobierno significa aumentar 12.000 millones de dólares. En el gobierno del presidente Piñera, la recaudación fiscal subió de un 28-30% a más de un 64%. El crecimiento, Francisco, es fundamental, porque nos permite a las cargas tributarias actuales poderlas aumentar y potenciar en términos, con su recaudación, en términos muy superiores a lo que sea un aumento de impuestos de 1 punto o 2 puntos. Entonces,
lo que nosotros estamos planteando al país, y lo dijo Sebastián Piñera cuando dio a conocer su programa. Si nosotros no logramos nuestro compromiso de duplicar la tasa actual de crecimiento, sí, nuestro programa no se va a poder realizar. Nuestro programa, y por eso hay que hablar muy seriamente ante el país, tiene un elemento fundamental, que es y está pensado en un aumento, en una duplicidad de la tasa de crecimiento actual del país, y tiene además una visión que no solo son 4 años de gobierno, sino que también en políticas públicas una visión de 8 años para efecto de que se vayan desarrollando gradualmente. Ahora, perdón, por lo tanto, Andrés, en el crecimiento en ese está la palanca sentido, de nuestro programa. Cuando se dice duplicar el crecimiento, hay quienes consideran que eso no es muy ambicioso porque eso finalmente es lo que va a ocurrir con el actual curso de la economía. O sea, si uno ve los indicadores en términos internacionales, lo que está pasando con el cobre, dicen, bueno, eso es lo que va a ocurrir independiente de lo que se haga. JP Morgan dice que 1,7 este año y 2,4 el próximo. Sí, ¿Es ambicioso lo que se está planteando? A mí me recuerdan esas frases de que va a subir de todas maneras, como la que escuchábamos hace un tiempo atrás, que ya vienen los brotes verdes. Y lo único que hemos tenido es que seguimos sujetos al barro, a la lluvia, al estancamiento, y los brotes verdes no los vemos. Los brotes verdes, el crecimiento de un país, no viene por obra y gracia del Espíritu Santo. Viene porque se toman medidas, hay actitudes, hay liderazgos, hay fomento a la inversión, se cree en la productividad del país, se le da confianza al emprendedor para desarrollar sus capacidades de trabajo. Por lo tanto, ese crecimiento no va a venir de la nada. Y si seguimos pensando que viene de la nada, vamos a seguir bajando, bajando y bajando. Por eso que se requiere un cambio. Tenemos y eso es lo que queremos aquí nosotros representar. Iván Linares. Iván. En la campaña pasada, Piñera tuvo exactamente el mismo problema con respecto a los temas de su patrimonio. Y la forma en la que lo abordó dista bastante de lo que ha sido hoy. Es claro que el escenario en Chile es otro y hay que enfrentarlo de una manera distinta, no solamente por los temas legales, sino que también por una ciudadanía que está mucho más atenta a la situación. Pero creo que hay cosas que son bien comunes entre una manera de plantearlo, que se ponen por delante los temas de dificultades que son explicables y otros que quedan en un segundo plano porque nos vamos por esa discusión. Voy al ejemplo de lo que pasó en la campaña anterior. Discutimos mucho sobre las acciones de LAN, sobre Colo-Colo y no me acuerdo exactamente de la televisión. Y con respecto a esa situación, básicamente fue toda la discusión del patrimonio de Piñera y hoy día Exalmar y una serie de inversiones en las Islas Vírgenes, que en ese momento no se discutieron, son las que terminaron repercutiendo después. Entonces, claramente hay un diseño de ese tipo y hoy día quiero plantearlo de una manera muy sencilla. Lo primero es que estamos hablando mucho del monto. Entonces tenemos una discusión sobre si son 600, son 2.600, son no sé. Entonces las explicaciones son, bueno, es que es el valor libro, sobre eso una serie de cosas, pero creo que el problema nuevamente tiene que ver no con el monto, sino con el nivel de alcance que tienen las inversiones de Piñera. Y en eso creo que es lo más interesante, o sea, porque el tema del patrimonio es alto, ya todos lo sabemos, pero en cuántos lugares de la economía y del mundo está vinculado Piñera, es lo que efectivamente hoy día, después de Exalmar, nos interesa saber. Por eso me parece que este no es un problema legal, sino que es un problema político, igual que lo del Partido Socialista. Y entonces, si el patrimonio de Piñera se maneja de manera familiar, que toda la familia transparente sus recursos es básico, aunque la ley no lo establezca, porque si no el problema político va a seguir ahí dando vuelta. Entonces, creo que es solamente un realismo político el haberlo hecho así, porque es la forma en la que Piñera maneja sus recursos, los maneja en varias cuentas. Es una buena decisión política, en tu opinión. Es una decisión política acertada, pero creo que lo que nosotros necesitamos saber, básicamente, que es el mismo problema que si vamos a saber cómo en el nivel de intensidad que se conoce hoy día las inversiones del Partido Socialista, donde hoy día se está cuestionando si compró bonos de empresa A, B o C, si el patrimonio o los recursos que maneja la familia Piñera, vamos a conocer cada una de las empresas que hoy día tiene y ha tenido relación comercial de la misma manera que el Partido Socialista lo tiene, porque eso la ley no lo garantiza. Lo que hoy día tenemos son bolsones de inversiones, son empresas que tienen una serie de recursos, pero ¿dónde están esos recursos? ¿Qué acciones tienen? ¿Qué bonos tienen? Es lo que hoy día nos interesa, porque si no, vamos a estar conociendo cada una de las situaciones o no las vamos a estar conociendo y hoy día la transparencia es lo más importante. Iván, creo que hay un punto que yo rescato en el sentido que hay un reconocimiento de que esto se está haciendo, es un proceso y va en una buena orientación. El año 2009 no existía ley alguna.
Nada. Nada. Esto no estaba reglamentado. Y el presidente Piñera, en esa oportunidad, una vez elegido presidente de la República, constituyó su fideicomiso y vendió las empresas que ustedes y compró. recuerdan. Exalmar la compró mientras era presidente. O sea, también hubo situaciones de ese tipo. Bajo una situación de fideicomiso y una administración en que él no participaba. Pero lo importante es saber si vamos a conocer el detalle de las inversiones de cada una de las empresas. Eso es lo que... Lo importante, Iván, sería suficiente decir que bastaría, como a cualquier ciudadano, el cumplimiento de la ley, de una ley que fue aprobada el año pasado, prácticamente unánime en el Congreso. Con lo cual el Congreso estableció que ahí estaban los estándares exigidos. Sí, aunque a poco andar han dicho que no fue suficiente porque mala ley. no se limitó las inversiones Andrés, del extranjero. Andrés, lo han reconocido los propios senadores que aprobaron esa ley. Es la ley. Ok, pero es la ley. Sí. Y si ellos reconocen que después se equivocaron, una lástima. Pero vamos, por eso el presidente va más allá de la ley. Y a tu pregunta, lo que importa es ver el patrimonio familiar. Y el presidente Piñera no solo ha comprometido su patrimonio en fideicomiso de acuerdo a la ley de él, no solo de los bienes en Chile, sino que además, en tu consulta, de los bienes en el extranjero, de todas sus inversiones en el extranjero. No solo las de él, las de su señora, en Chile y en el extranjero. Y el patrimonio de sus hijos, en Chile y con administración para que no se vuelva a repetir situaciones como, para que esté tranquilo, situaciones como Exalmar. Pero la pregunta es, ¿vamos a conocer, por ejemplo, los recursos que están en Islas Vírgenes y qué empresas tiene en Colombia, qué empresas tiene en Ecuador, qué empresas tiene en Argentina? Te doy al tiro la Eso va a información. estar así de... Porque no es un tema legal, lo del Partido Socialista no es un tema legal porque todos, en la primera parte quizás te lo perdiste, estuvimos de acuerdo, quizás lo legal aquí no era, es un tema político. Yo tengo una duda. Entonces, la relación... bueno, he hecho al tiro. Sí, la relación efectivamente, si vamos a conocer con ese nivel de precisión. Te entrego la información de Complat, todo inmediato, todo aquello que legalmente se hizo en situaciones de que hoy día se llaman paraísos fiscales o que se llaman países con tributaciones suaves. Todo eso se terminó. Y todo eso no se va a volver a repetir. No, pero entonces, la pregunta es, ¿vamos a conocer? Sí, claro. Es que la pregunta sigue, ¿vamos a conocer exactamente las acciones, los bonos y cada uno de los intereses que tiene la familia Piñera en Chile y en el extranjero? En su momento, sí, eso va a ser así. Pero yo tengo una discrepancia con ustedes con el tema del Partido Socialista. A mí, lo que ocurrió en el Partido Socialista, creo que tiene dos aristas. Una, creo que eso remece la consistencia histórica del Partido Socialista. Su historia, su trayectoria, sus mártires, sus militantes de años. Y lo reflejo en una frase. El partido del presidente Allende invierte sus recursos en las empresas del yerno de Pinochet. Eso es un remecimiento a los cimientos de un grupo o de una colectividad política. Pero segundo, agrego una cosa. Perdón, Iván, termino el tiro. Ustedes dieron por descartado que hubiese un problema legal. Yo pongo un punto ahí porque la ley del 2016, que estamos hoy día conversando, Exacto. Y las posteriores modificaciones a la ley de los partidos políticos, a partir de julio del año pasado, hizo obligatorio a los partidos políticos constituir precisamente lo que estamos conversando. Si tu patrimonio es superior a 25.000 UFs, tú tienes que constituir legalmente un fideicomiso ciego. Eso el Partido Socialista no lo ha hecho. No lo ha hecho. Y por lo tanto está en una situación de omisión de la ley, de infracción de la ley, que tendrá que explicarla, verla y que por eso el CERVEL tendrá que hacer la fiscalización correspondiente. Pero aparte, a mí lo más profundo es inconsistencia histórica y que es malo, que es muy complejo, profundo que a un partido político le suceda. Y segundo, hay un tema legal que aún no se aclara y que el Partido Socialista no ha dado. Andrés, solo para cerrar la pregunta de Iván, ¿podría darse nuevamente un caso Exalmar durante el gobierno del presidente Piñera, un eventual gobierno del presidente Se han tomado Piñera? Todas las providencias y lo señalo categóricamente, no. Pero aunque no se establezca una limitación, un fideicomiso en relación a sus inversiones, las inversiones de sus hijos en el extranjero, ¿por qué no podrían darse? No se puede dar, ni con él, ni con su señora,
ni con sus hijos, porque sus hijos han dado expresas instrucciones que no ocurra una situación así. Pero se hablaba de la prudencia solamente en países limítrofes. ¿Qué pasa con inversiones, por ejemplo, en Brasil, en Colombia, en Ecuador? Por eso, Andrea, se puso una expresión sobre cualquier situación que eventualmente pueda generar una situación de conflicto de intereses. Yo les digo, como por ejemplo, con los países vecinos, con los países limítrofes. Pero pueden haber otras. Pero la única manera de saber eso es que se conozcan todas las inversiones. Y hasta ahora la fuerza para decir vamos a presentar todas las inversiones, yo no la he escuchado. No lo he escuchado. Porque creo que es lo único que hoy día permite tener transparencia total, es presentarlo. Y hasta ahora no hemos ido por las ramas, que era explícito, que no sé qué. Yo creo que lo digan así, se van a presentar. Yo creo que una persona, de lo que hemos conocido, no lo han hecho. Y no se han comprometido. Lo que hemos conocido hasta ahora, porque ya vamos a conocer la declaración. Ni tú ni yo hemos visto esa declaración. Por eso le he preguntado al que sí la conoce. Entonces, y hasta ahora no lo ha dicho que efectivamente las vamos a conocer. Está con tranquilidad. Yo lo que no entiendo es, está bien la transparencia, está bien, pero también hay un importante ítem respecto a la buena fe. ¿Ah? Porque si esto transita a ser buena fe que no tuviste, hacer un ataque político, sí, absoluta la hipocresía buena fe. Total en este caso. Lo que se está pidiendo son explicaciones. No se puede, pero perdón, la pregunta no es válida. Pero sospecho. ¿Tú sabías que él estaba encargado por 10 años de esos dineros y dónde se invertían? ¿Tú sabías? No. Ah, ya. Yo tampoco sabía. ¿Y sabías tú que era director de presupuesto al mismo tiempo que estaba encargado de esos dineros? No. ¿Te parece prudente? No. Entonces justa la pregunta. Pero no es sospechoso. Sí, pero la pregunta, pero Gonzalo, la pregunta es decir que lo van a hacer y que no lo dicen y que yo me quede callado y tranquilo porque hay buena fe. No, si lo que yo quiero saber es que se comprometan y lo hagan porque le hace bien a ellos y le hace bien al país. Y eso hasta ahora. Preguntas necesarias, creo yo. La misma pregunta no se respondió. Has hecho todas las preguntas necesarias. Pero yo creo que una persona que está en la posición de Sebastián Piñera, una posición expectante de asumir una responsabilidad tan importante como ser presidente, no tengo ninguna duda, al menos yo, de que ha actuado de manera de ir cerrando lo que es un flanco evidente, lo que ha sido el flanco de ataque preferido de la izquierda durante toda su carrera política. Entonces en eso, por lo menos se mantiene y con varios antecedentes. Y lo vamos a conocer cuando se conozca la declaración. Yo quiero aprovechar. Iván, tú de duda, yo creo, una cosa, por eso dije, con buena fe y con personas que quieran ver los antecedentes. Si alguien quiere y aún tiene dudas, bueno, uno no puede hacer nada con eso, porque palos porque boga, palos porque no boga. Lo que se ha hecho es una exigencia muy superior a la ley, voluntariamente, y que debiera ser reconocida. Y no insistir en que me falta esto, otro. La pregunta es si lo vamos a conocer. No podemos aprovechar. No hay acuerdo acá, no lo vamos a hablar todo. Yo quiero aprovechar hacer un par de preguntas muy cortas que tienen que ver con el discurso del presidente Piñera en la Quinta Normal, cuando asume y dice que va a ser candidato. Cuando gritaron viva Pinochet. En ese discurso, Francisco, delineó 4 principios. ¿Y por qué hago referencia a esos principios? Porque de alguna manera motivaron la decisión, entiendo, de Renovación Nacional y de la UDI de adherir a esa candidatura. Y que eso se tradujera en un programa que ya, cumpliendo con el requisito legal de las primarias, de alguna manera se detalló. Hay al menos 2 temas que a mí me gustaría conocer de quien está dirigiendo la campaña de Sebastián Piñera. Uno tiene que ver con la gratuidad, porque aquí hay una posición un poquito majadera de volver a decir que aquí se congela, en lo menos que se ha dicho, se termina. Y es algo que se ha ido repitiendo desde la presidenta por los ministros hasta los voceros informales. O formales, perdón. Pero esa es una pregunta respecto de la gratuidad, la posición respecto a la gratuidad, porque es bueno despejar y no alimentar dudas en aquellas familias que tienen la necesidad y hoy día están recibiendo ese beneficio. Yo creo que no tiene sentido alimentar dudas respecto de esa familia. ¿Ah? Y en lo segundo, cuando se habla del fin al Transantiago. Ya. Vamos al tiro al tema de la gratuidad. ¿Sí? Cuando se ha dicho que la decisión de la campaña del expresidente Piñera es mantener la gratuidad hasta lo que se avanzó en este gobierno y posteriormente avanzar con créditos y becas. ¿Es así o no es así? Sí, porque no hay nada. Hemos aprendido durante estos 4 años que una de las formas de distanciar la política de la gente es cuando se generan frustraciones y se gobierna sobre la base de un eslogan que se sabe que no se va a poder cumplir y que posteriormente se tiene que congelar y paralizar lo que se ha prometido porque resulta imposible para el país. Entonces nosotros queremos gobernar con un estilo y con una actitud distinta, sin prometer
aquello que sabemos que no podemos cumplir. Y en ese sentido, con la gratuidad universitaria, mantener la gratuidad a todos los alumnos y estudiantes que hoy día la tienen y a todos a quienes el próximo año o mañana o en el futuro cumplan con los requisitos para efecto de poder acceder a esa gratuidad de acuerdo a las exigencias de hoy. O sea, hasta el se 50%. Mantiene y exactamente. Para el resto de los estudiantes, ¿qué es lo que hemos propuesto nosotros? Primero, crear un sistema nacional de crédito y de becas, que no exista ninguna discriminación. Igual para los estudiantes de una universidad estatal, del CRUCH, del no CRUCH, del G9 y los de institutos profesionales y técnicos. Perdóname, Andrés, o sea, lo mismo para igual. Chile que para la Iberoamericana. Para los estudiantes, Pancho. Que cumplan la acreditación. ¿Sí? Para los estudiantes que estén dentro del sistema de, obviamente, de universidades, como muy bien lo agrega el Pollo, de acreditadas. Segundo, no se paga nada cuando tú estás estudiando. Tercero, solo se inicia un pago con un interés que ya se ha rebajado al 2% una vez que tú tengas tu primer ingreso laboral profesional, con un tope máximo Del del 10% del ingreso. Y si se cumplen 15 años y aún no se ha podido completar el pago íntegro de la deuda, se extingue y se condona la deuda. Creemos que es un sistema que es justo, que alivia fuertemente la mochila de las familias cuando sus hijos están estudiando, que permite que con el mérito y la vulnerabilidad de un alumno sí pueda tener su educación superior, no discrimina y hace posible poder retribuir el esfuerzo que todos los chilenos hacemos para que ese joven pueda tener su título profesional. Andrés, ¿y qué le dirían en ese sentido a una familia que quizás no está en el decil 5, ni el 6, ni el 7, pero sí en el 8 y que considera que no tiene los ingresos suficientes para pagar una universidad y que en algún momento tuvo la esperanza de que cuando sus hijos fueran a la universidad no tuvieran que pagar por esa universidad? Que todo el país, que todos los chilenos vamos y estamos dispuestos a hacer todo el esfuerzo para aliviarle al máximo su posibilidad de estudiar en la universidad y que no va a quedar fuera en razón de sus méritos y de su vulnerabilidad. Pero decirle o prometerle que va a tener gratuidad universal, como se dijo hace 3 años atrás, y cuando sabemos todos los que estamos aquí, que al menos nos faltarían entre 30, 35 años Eso es para el décimo. para poder destinar esos recursos, entonces ahí tenemos una diferencia para sustantiva. crear expectativas que no son reales, nosotros no estamos. ¿Eso no golpea parte de la clase media, por ejemplo, de este país? Pero sin duda, eso, como los problemas hospitalarios, como los problemas de pensiones, como los problemas de trabajo. Lo que pasa es que no podemos ser tan concéntricos en pensar que solo el problema que tiene Chile es el problema de los estudiantes universitarios o que está centrado en el problema de la educación superior. Sí, tenemos muchos otros problemas. Pero además no va a Y pagar lo que mientras tiene estudia. y exactamente va a tener la posibilidad Estudiar sin pagar. de hacerlo. Pero también Va a tenemos pagar el aumento de problemas. ingresos. Y también tenemos que preocuparnos de los niños en la educación preescolar, que es fundamental, de los enfermos que están hoy día esperando para poder operarse, de aumentar las pensiones, porque todos tenemos claro que tenemos que subirla, de mejorar la seguridad de la ciudadanía. Entonces, no es el único problema, a pesar que sí lo estamos abordando y sí estamos haciendo y queremos hacer posible de que ningún estudiante se quede fuera de su oportunidad de la educación superior, porque no va a pagar nada mientras esté estudiando. Voy a avanzar con Eduardo Zafirio, también tiene una pregunta. Si es que alcanzamos al final, hacemos la del Transantiago Gonzalo. Tengo 2 preguntas, pero antes un comentario. Parece que lo que no conviene es hablar de platas cuando eso nos afecta a nuestro propio sector político, porque no es de mal gusto, como lo hemos visto, porque llevamos harto rato hablando de platas, básicamente de las platas del Partido Socialista, hoy día. Pero bueno, voy a seguir con el tema de platas, pero de las platas públicas, de las finanzas públicas. Si queremos hablar con veracidad, debiéramos señalar con mucha claridad lo que le puede esperar a este país hacia adelante. Hay una ley en finanzas públicas que se llama la ley de Wagner, que
establece con bastante claridad que a medida que los países se desarrollan, la presión tributaria y el papel del Estado no disminuye, sino que aumenta. Y la razón es obvia. Este país hoy día tiene muchísimos más vehículos que el año 90 porque el país es mucho más rico y la gente tiene la posibilidad de comprar vehículos. Pero eso produce presión sobre las finanzas públicas porque hay que hacer vías para que circulen los vehículos y no se produzca atochamiento a niveles críticos. Y además hay una presión por descontaminar, porque los vehículos contaminan. Entonces, poner todos los huevos en la canasta del crecimiento, que es fundamental, eso no lo discuto, significa no sincerar que a medida que el país se siga desarrollando, el papel del Estado va a tener que crecer. Macron, por ejemplo, alguien podría decir es un liberal. Sí, es un liberal, pero un liberal en una sociedad donde el papel del Estado está por sobre el 40% del PIB. Como pasa con la mayoría de la OCDE. Entre paréntesis, ese no es el promedio en la OCDE. Engels lo dejó claro porque además hay que distinguir distintos tributos, sobre todo en países que son federales. Pero no me quiero enredar en eso. Engels no es la última palabra. Lo podemos discutir. México tiene 30, por ejemplo. Mi pregunta es la siguiente. Si va a seguir esta presión por bienes públicos, creciente además, y de mejor calidad, creo que hay límites en materia de evasión. En la elusión no. Podemos seguir cerrando ventanillas. El crecimiento nos puede aportar bastantes miles de millones de dólares en la medida que lo retomemos. Pero no va a ser fácil. Entre otras cosas, va a haber que resolver la crisis política, porque si este país sigue en esta crisis política, cualquier gobierno va a tener problemas para crecer al 3,5 o al 4 y para mejorar la productividad. La derecha y el expresidente Piñera, ¿qué posición tiene frente al IVA? Porque yo tengo la sospecha de que puede haber la tentación de compensar los 2 o 3 puntos que no pagarían las empresas las utilidades subiendo el IVA. Esa es la primera pregunta. Y lo segundo, vinculado a la crisis política. ¿Cuál es la posición hoy día de ustedes que fueron activos impulsores de un proyecto que ingresó en el primer gobierno de la presidenta Bachelet, para ser claro también, de lo que está ocurriendo con el voto voluntario? ¿Están dispuestos a revisar eso y que el país vuelva a un régimen de voto obligatorio? Ya, 2 preguntas ahí bien concretas. Bien concreta, sí, porque voy bien concreta. No existe ninguna proposición ni intención de modificar el IVA. Y respecto al tema tributario, porque es de fondo lo que tú planteas, yo creo que un buen gobierno es aquel que logra armonizar, equilibrar sus cargas tributarias sin olvidar la necesidad de potenciar su crecimiento. Ese es el equilibrio, ese es el círculo virtuoso que hay que lograr. ¿Qué carga tributaria necesitamos para financiar las políticas públicas y servicios cada vez de mayor calidad que son legítimamente exigidos? Pero al mismo tiempo teniendo presente que esa carga tributaria no la vamos a lograr, aún más podemos reducirla si no tenemos la política tributaria, de fomento, de potencia, de confianzas para que el crecimiento se dé. Porque vuelvo a insistir, el crecimiento no es obra del Espíritu Santo. Y ese es el círculo virtuoso. Nosotros pensamos que en el gobierno del presidente Piñera logramos avanzar en este equilibrio. Y tenemos el propósito de potenciarlo más porque el país hoy día lo necesita con urgencia. El tema del IVA te lo respondí. En el tema del voto voluntario y del voto obligatorio, a mí me tocó participar en el Senado en el largo debate del voto voluntario y el voto obligatorio. Yo reconozco que hay veces que uno tiene que reconocer, hay buenas razones para uno y buenas razones para otro. Yo no soy una persona que tenga una posición radicalmente o absolutamente convencida, pero me incliné y voté a favor del voto voluntario porque pienso hoy día que en la madurez de la sociedad chilena, en esta fuerte ampliación y potencia de nuestra clase media, en este trato que debemos dar de ciudadano a las personas y no... A eso están renunciando 2/3 chilenos, pues la votación fue 35%. Y por algo será, porque ellos quieren renunciar. ¿De qué vale el voto obligatorio, impositivo? Entonces puede ser más valioso, y eso fue lo que yo me incliné en definitiva, respetando la libertad de las personas, respetando la voluntariedad del voto, que aquel que va a votar lo hace por una motivación especial y su voto
es... Andrés, pero ¿por ¿cómo qué se un puede tercio? hablar de ciudadanía cuando 2/3 en un país que no tiene ni crisis social ni económica no está dispuesto a levantarse a ir a votar? ¿Y por qué vamos a hablar de ciudadanía si los vamos a obligar bajo una multa a hacerlo? No es Porque mejor. hay derechos y deberes. No es mejor, sí, sin duda alguna. Por eso que uno tiene una duda. Pero no es mejor en tratar de construir ciudadanos que voluntaria, culturalmente, comprometidos, libremente vayan a votar. Y te lo planteo no siendo una persona que tenga desconozca los méritos o las acciones o los fundamentos positivos que puede tener el deber ciudadano. Pero me he inclinado por esto. Y nosotros en esta materia pensamos no hacer modificaciones. Esa es la pregunta. Pero obviamente que un buen debate o que el Congreso renueve un buen debate sobre la materia. Pero este gobierno no ha hecho nada en materia de participación. Y el siguiente, porque al final algo hay que hacer en materia. Yo no traduzco participación o mejor participación solo en obligatoriedad. Obligar a los ciudadanos a votar no creo que sea la solución. Pero de ahí a que el debate se agote en la obligatoriedad y no se haga nada en mejorar ni el padrón. Vamos a volver a tener la imagen este año de un padrón que no está limpio, de un padrón donde siguen figurando personas que no. ¿Y eso qué hace? Que, por ejemplo, la abstención se magnifique. ¿Qué podemos hacer en eso? O sea, hay una batería de acciones como el voto adelantado, como el voto electrónico. Hay muchas medidas que pueden favorecer la participación, que no pasan por la obligatoriedad. Existe y preocupación, me imagino, ¿no?, por los niveles de abstención que pueda haber en estas elecciones. ¿Qué pasa con la gobernabilidad, con la legitimidad de un gobierno? Todos quisiéramos que la participación ciudadana fuese alta, fuese representativa. Pero no va a pasar solo. Por ejemplo, nadie ha puesto en duda la legitimidad del gobierno de la presidenta Bachelet. Y tuvimos una abstención altísima. 50 en la primera vuelta y 60 en la segunda. Altísima. Entonces, no creo que no estamos en niveles de abstenciones que puedan poner en riesgo la legitimidad, cualquiera que sea el próximo gobierno. Andrés, cualquiera que sea. Una pregunta por la ¿Que participación. podemos incentivar y potenciar? Sí. Eso es lo que nos gustaría a todos. Porque el próximo proceso va a ser la primaria. Y entonces, si estamos hablando de participación y ahí es voluntaria, yo creo que hay un tema bien importante que el candidato Piñera está en una discusión permanente, está en una situación donde el tema de la participación pasa fundamentalmente hoy por la capacidad de convocar a la gente y eso pasa también por cómo se debate con los candidatos opositores dentro de lo que es Chile Vamos. Entonces, creo que ahí hay una discusión bien compleja, porque si uno analiza, la vez pasada votaron 800.000 personas en la primaria de donde estuvo Alamán y Longueira. El choque de las dos derechas históricas generó 800.000, 400.000 y 400.000. Si hoy, en el escenario en que estamos de menor participación, de mayor problema con respecto a esta situación, tenemos la derecha va a tener una primaria apagada, donde no hay debate, donde no hay discusión, se empieza a generar un problema de que la barrera importante para decir si estamos bien o mal es pasar por lo menos los 800.000 votos de personas. Y se pusieron una meta increíble, se pusieron una meta de 1 millón. No, yo le estoy poniendo que pase la siguiente. Entonces, ¿qué es lo que pasa hoy día con la disposición de Piñera de avanzar en esto? Porque la política, para que tenga mayor sentido, tiene que estar más cerca de los ciudadanos y el debate es mucho más importante. ¿Cuántos debates va a estar disponible el candidato Piñera? Es simpática tu consulta, porque yo soy muy simpático. Eso no tengo la menor duda. Siempre lo hemos sabido. Siempre lo hemos sabido. Y yo ahora que lo veo domingo en la mañana todavía lo encuentro doblemente simpático. ¿Por qué digo que es simpática? Porque resulta que Chile Vamos, nuestra coalición, inscribió su primaria, la va a desarrollar, está establecido toda su reglamentación, estamos viendo cómo se va a ir implementando, estamos viendo cómo se van a ir desarrollando los debates y estamos muy contentos con este proceso que se va a llevar a cabo. Pero la pregunta es no sobre eso, sino cuántos debates van a tener. Esa es la pregunta. Entonces te digo una cosa, porque si estamos hablando, porque te estás corriendo. No, porque la pregunta es... la pregunta es muy clara. Si no pasan las 800.000 personas, está bien. yo considero que es un fracaso. Iván, y para eso tienen que debatir. Déjame intervenir a mí una cosita. Solamente porque quiero aprovechar para que nos conteste todo, porque han salido varias informaciones respecto al tema de los debates, de cómo se va a realizar, de que
desde el comando de Sebastián Piñera querían limitar, que iban a evaluar si es que había mucha crítica de parte de los otros candidatos. Entonces, para ir despejando dudas inmediatamente respecto a lo que ha salido, por ejemplo, en la prensa. Va a haber, es verdad, 2 debates y que, si estos van a ser en solamente un canal porque consideran que en los otros hay mucho riesgo de exposición para Sebastián Piñera. Termino. Para aclarar eso, sí, punto. termino con Iván. Pero eso es de recoger yo te decía, las barbaridades que hizo uno de los candidatos. Por eso quiero que lo aclaremos, para despejar las dudas. Porque lo único que pensé que no iban a poner en duda eran las primarias que está llevando adelante Chile Vamos, cuando hay sectores que ni siquiera pudieron hacer primaria. Entonces, puedes seguir diciendo los problemas del otro, pero estamos analizando. No, pero yo pensé que eso sí que hoy día no me iba a plantear. Ahora, ¿cuánta gente va a participar y cómo la van a motivar? Esa es la pregunta. Contesta con respecto a lo que le pasa a tu sector. La mayor posible queremos. No, claro. Entonces, cuando se hacen preguntas obvias, respuestas obvias. La mayor posible. ¿Cuántos debates? No tengo, lo define Chile Vamos. Hemos tomado una medida que es sabia, que los candidatos no tomen esa definición, que la defina Chile Vamos. No debería estar regulado en primaria, la ley de primaria, los debates. Pero ya no estamos corriendo. ¿Cuántos debates el candidato Piñera está dispuesto a dar? El que sabe aquí es Mario. Nosotros, al final es una discusión. Eso lo va a decidir que me Chile esté Vamos. alegando por los debates y ni siquiera tienen No te estoy primaria. hablando, te estoy preguntando. Mario, pero realmente aprovechemos de aclararlo. La pregunta que es más concreta. Esta cuestión es Saldón surrealista. tiene No, pero es que razón o no. aprovechemos de aclararlo, porque aquí ha salido harta Primero información déjame, como yo soy respecto al bruto tema para de los decir la debates. cosa. Que la aclare el secretario general de Aquí ha Renovación habido Nacional, que esta está semana directamente involucrado en Un eso. sector que está absolutamente atomizado, que desde la ADC dicen que si la ADC es la otra, es la UP, que no hay primarias, que no sabe quién va a ir. Yo espero que se ordenen, porque es importante tener una coalición centro-izquierda ordenada para el bienestar de la democracia chilena. Y les vamos a ganar. Vamos a ver, la democracia lo va a decidir y eso es lo bonito. Tampoco. Nosotros tenemos definida primaria hace muchos meses. No ha estado nunca en discusión. Nadie Y hoy te ha día, preguntado eso. Iván, La pregunta es, Ya, pero avancemos, el candidato Piñera, ¿cuántos debates está disponible a Mario. es que la técnica de interrumpir para no dejar hablar en televisión se ve re feo al otro lado de la pantalla. Solo una pregunta. Iván, La pregunta oye, es, ¿cuántos va debates para allá, el hombre. candidato Piñera está? Escuchamos a Mario Desbordes Oye, pero y nos va a decir. dale 2 segundos al otro que cuesta que hable, ¿ya? Porque Contesta la es re pregunta, fácil si decir, quieres. oye, vamos a tener 2 debates, tenemos uno asegurado ahora, deja terminar, po, hombre. Nosotros tenemos una primaria. Tu candidato no sabemos si va a ser candidato, si está en primaria o no. Primer dato importante. Lo segundo, no se puede hacer parte o hacer cargo los medios de comunicación de algo que es una falsedad. El senador Osandolo, con el nombre y apellido, ha mentido. Nosotros no hemos jamás cuestionado ningún medio de comunicación. Le decía a un colega tuyo, a Cristian Echeverría, que es editor de CNN, mi amigo el lomo vetado, porque lo teníamos vetado, y es completamente falso. Estamos hablando con todos los medios cuando el senador necesita efectivamente polémica. Es evidente. Ya, o sea, Lo logró. descarta Entonces, absolutamente entonces, yo que tengo un haya problema. temor por ciertos medios, por ciertos periodistas. No, pero por supuesto Ya. que no. ¿Cómo vamos a tener problemas con los periodistas y los medios? Y yo Despejado. habla con tu Despejado director eso. y habla con tu editor general de política. O sea, porque nosotros tuvimos una reunión con él Es tan esta semana. es tan estéril el debate de Sí, pero es que la Mario gente de no tiene por debate. qué saberlo, entonces Sí, pero bueno, a mí me aclararlo gustaría, en público. seguro que debe ser algo limpio. En la elección los pasada- debates deberían estar déjame terminar regulados en con la La Mario. primaria, elección la ley de pasada primaria. hubo Hay solo países que 2 te debates. Yo exigen no 2 debates. alcanzo, a mi candidato lo necesito recorriendo Chile. Y no estacionado en un debate, me quedan apenas 50 días de primaria y por lo tanto, en lo personal, creo que la prioridad es que recorra, que se entreviste con los medios locales en todo Chile y que pueda ver a la gente en esta tarea. Quedan 50 días. Aclarado el punto. debate va a haber. 2 debates, no hay vetos a periodistas ni Yo medios. quiero plantear también en términos porque también Iván desliza que si no hay 800.000 personas es un fracaso. No, pues Iván, si eso ya es un poco jugar, es poco menos que propaganda eso. Nosotros tenemos hoy día una definición, irán a votar, no lo sabemos, 300, 400, 500, lo que más vote, bienvenido. Tenemos ese día la final de un campeonato internacional. ¿Por qué No se sabemos si va a haber colocaron la lluvia. meta de 1 millón? Yo no sé de dónde salió esa meta, no la hemos puesto. Yo no he nosotros. leído. Pero no sé, algún, Sí, alguien lo planteó. algún genio que se pone a Felipe poner Cas. Kass dijo 1.600.000 votos, lo dijo en este programa. Yo no sé cuánto va a aportar Felipe, pero Pero eso es lo que si dijo. él lleva 1 millón. Yo creo maravilloso. 800 están al otro Lo que lado, tenemos de- que trabajar evaluarlo. juntos, y tiene No sé razón. si dijo 1,6 millones, Espérate. pero 1 Sí, millón. 1,6 millón. Lo que plantea Dijo el Eduardo, doble de la vez Lo que pasada. plantea Eduardo es lo que nosotros tenemos que entrar a discutir ahora. ¿Qué va a pasar? Yo valoro lo que pasó con Michelle Bachelet, que movilizó casi toda la votación en su primaria anterior. 2 Y yo- millones y votaron. yo lo valoro y a ti te consta. El punto es qué Sacamos el pasa con la 75%. participación ciudadana, por favor. Si estamos en un escenario complejo. Yo comparto con Andrés que por ahora yo me sigo inclinando con que hay que convencer a la gente, no obligarle a elaborar. Pero en algún momento hay que darnos esta discusión. ¿Qué pasa en países cercanos? Nosotros de repente somos bien buenos para mirar Europa nomás. Conversábamos con Guter Martínez. En Perú tú puedes elegir el local de votación.
Tú eliges, porque para que no te quede a 50 cuadras o a 20 paraderos. Claro, hay pasa, métodos de acercar un poquito. Entonces, hay que ahí ir la haciendo forma correcciones de que son votación para sensibles. gente. Mario, dame Yo un quiero- segundito porque necesito preguntarle algo a yo Andrés quiero que Chadwick, Andrés nos porque nos cuente un queda poquito. Transporte gratis. poquito tiempo. Y quería preguntarle por las declaraciones que da hoy día Andrés Alamán al diario La Tercera, donde dice que la candidatura de Sebastián Piñera se está derechizando. ¿Usted la comparte o no? A ver, él no dice eso, él dice que hay un riesgo. Hay un riesgo. Hay un riesgo de derechización, derechización. de acuerdo a lo que hemos visto en el Y- último tiempo, y que ese centro lo podría ocupar, por ejemplo, Carolina Goich. Él lo plantea como un riesgo. Yo no veo ese riesgo en el sentido de que la candidatura de Sebastián Piñera es una candidatura que no se va a mover en el eje de la derecha o del centro. No. Queremos que la candidatura de Sebastián Piñera se mueva en el eje de poder recuperar un sentido común para el país, de volver a valorar lo que es un buen gobierno, que las políticas públicas no se improvisen, de que el país vuelva a crecer, vuelva a crear empleo. Y creo que ese es el eje central de la candidatura de Sebastián Piñera. Los riesgos de los análisis políticos, eso creo que Sebastián Piñera es una persona demasiado conocida, con demasiada trayectoria en el país, demasiado evaluado lo que él representa como figura política para decir que se derechizó o se fue al centro. ¿Qué aspiramos? Sí, nosotros. Quizá no aspiramos a poder conquistar los votos de la dirigencia del Partido Demócrata Cristiano, porque legítimamente y muy respetablemente ellos tienen su candidatura. Nosotros aspiramos al voto de los sectores medios del país, de las personas que quieren recuperar el sentido común, que quieren que el país vuelva a ponerse de pie, vuelva a avanzar. Ahí vamos. Eso es lo que queremos. Y en ese sentido nos queremos salir de la discusión que que la democracia cristiana o no la democracia cristiana. No, ir con nuestras propuestas a la ciudadanía. Y ahí es donde aspiramos a poder que puedan confiar y creer en que nosotros podemos hacerle un bien a este país. Bien, vamos rápidamente a una pausa y ya estamos de regreso en esta hora. ¿Se acabó?